Abril de 2024. Por primera vez en la historia, el cielo de Oriente Medio se ilumina con el fuego de un ataque directo. Cientos de misiles y drones viajan más de 1000 kilómetros desde Irán buscando impactar el corazón de Israel. Las sirenas perforan la noche en Tel Aviv. Las reglas, cuidadosamente mantenidas durante casi medio siglo, se han hecho añicos. La llamada guerra en la sombra ha terminado, dando paso a una confrontación abierta. Esta es la imagen que define hoy una de las rivalidades más peligrosas del planeta. Pero esta historia de enemistad mortal esconde una profunda y sorprendente paradoja. ¿Qué pensarías si te dijera que estos dos países no siempre fueron enemigos? Si te dijera que, no hace tanto tiempo, fueron aliados estratégicos, socios cercanos, incluso amigos? Para entender cómo se llegó a este punto de ruptura, debemos viajar en el tiempo, a una era que hoy parece casi de ciencia ficción. Bienvenidos a la década de 1970. En el complejo mapa de Oriente Medio, el Irán del Shah y el Estado de Israel eran dos islas no árabes en un mar de hostilidad. Rodeados por naciones árabes unidas por el nacionalismo y apoyadas por la Unión Soviética, su supervivencia dependía de encontrar socios poco convencionales. Compartían los mismos miedos y los mismos adversarios. Y bajo esa simple y poderosa lógica de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, forjaron una de las alianzas más secretas y cruciales de la época. No era una simple relación de conveniencia, era una simbiosis estratégica. Irán, con sus vastas reservas de petróleo, se convirtió en el salvavidas energético de Israel, suministrándole hasta el 40% de su crudo y rompiendo así los asfixiantes boicots árabes. Juntos, incluso construyeron un oleoducto para llevar ese petróleo a Europa, un negocio brillante para ambos. Pero la conexión iba mucho más allá del dinero y la energía. En el mundo clandestino del espionaje, sus agencias de inteligencia, el Mossad israelí y la temida Savak del Shah, colaboraban codo a codo, compartiendo secretos vitales y cazando enemigos comunes. Y en el nivel más profundo de confianza estaba el secreto mejor guardado, el Proyecto Flor. Un programa militar conjunto, ambicioso y audaz para construir un misil balístico de largo alcance. Ingenieros iraníes e israelíes trabajando juntos en el desierto para desarrollar un arma que les daría una ventaja estratégica decisiva. Eran tan cercanos que la Aerolínea Nacional de Israel tenía vuelos comerciales directos a Teherán. Imagina eso hoy. Eran socios en toda la extensión de la palabra. Y entonces, todo cambió. En 1979, un terremoto ideológico sacudió Irán y redibujó el mapa de poder para siempre. La Revolución Islámica no fue solo un cambio de gobierno, fue el nacimiento de una nueva identidad, una nueva visión del mundo exportada por su líder, el Ayatolá Jomeini. Este nuevo régimen se construyó sobre tres pilares inamovibles: un feroz antiimperialismo, un profundo antiamericanismo y, de manera central y fundamental, un virulento antisionismo. En cuestión de días, Israel pasó de ser un aliado clave a ser bautizado como el Pequeño Satán, la encarnación del mal en la región y el representante local del Gran Satán, Estados Unidos. La ruptura fue instantánea, total y espectacular. En un gesto de enorme carga simbólica, la embajada israelí en Teherán fue clausurada y entregada ceremoniosamente a Yasser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina. Se cortaron todos los lazos. Se declaró el Día de Jerusalén como una fiesta oficial para institucionalizar la lucha, e incluso en las plazas públicas de Irán se instalaron relojes digitales que marcaban una ominosa cuenta regresiva para la prometida destrucción de Israel. La hostilidad se convirtió en política de Estado. Y aquí yace la raíz de por qué este conflicto es tan intratable. La enemistad entre Irán e Israel no nació de una disputa por fronteras, agua o recursos. No tienen nada tangible que reclamarse. Su conflicto es por algo mucho más profundo. Es por lo que cada uno es. Una guerra existencial, ideológica. Y eso plantea una pregunta estratégica fundamental.
cómo se pelea una guerra a muerte contra un enemigo que está a más de 1000 kilómetros de distancia sin compartir ni un centímetro de frontera. La respuesta a esa pregunta definiría las siguientes 4 décadas de conflicto. Aquí es donde la confrontación se sumerge en las sombras y se convierte en una compleja y letal partida de ajedrez jugada en múltiples tableros a través de otras piezas. Bienvenidos a la era de la guerra en la sombra. La estrategia de Irán, perfeccionada por la mente brillante del general Qasem Soleimani, fue tan ingeniosa como mortífera. Se conoce como el eje de la resistencia. La idea era simple en su concepción, pero compleja en su ejecución. Rodear a Israel con un anillo de fuego, un ejército de representantes o proxies que Irán financia, entrena y arma para luchar sus batallas. Cada pieza de este anillo tiene una función específica. En el norte, en Líbano, está la joya de la corona, Hezbolá. Más que una milicia, es casi un ejército, con un arsenal de más de 150.000 misiles apuntando a cada rincón de Israel. Es la principal herramienta de disuasión de Irán. En el sur, en Gaza, Hamás y la Yihad Islámica mantienen una presión constante, una herida siempre abierta. Hacia el este, en Siria e Irak, diversas milicias aseguran un corredor terrestre vital para mover armas y combatientes hacia el Líbano. Y más lejos, en Yemen, los hutíes demuestran el alcance global de Irán, capaces de bloquear rutas marítimas clave y lanzar misiles de largo alcance, forzando a Israel a una defensa de 360 grados. El objetivo de esta red es claro: disuadir un ataque directo. Si atacas a Teherán, todo el anillo se enciende. Entonces, ¿cómo respondió Israel a esta amenaza envolvente? Con su propia doctrina, conocida como la campaña entre guerras o Mabam en hebreo. Si la estrategia de Irán es crear un bosque de amenazas, la de Israel es cortarlo constantemente para que nunca crezca. Su componente más visible han sido los cientos de ataques aéreos sobre Siria, operaciones quirúrgicas para destruir convoyes de armas, bases iraníes y, sobre todo, fábricas de misiles de precisión. Pero la parte más secreta se libra en la oscuridad. Una guerra encubierta, atribuida al Mossad, con asesinatos selectivos de científicos nucleares y sabotajes en instalaciones críticas. Y por supuesto, está la ciberguerra. En 2010, el mundo fue testigo de Stuxnet, un virus informático revolucionario que no solo robó datos, sino que causó daños físicos a las centrifugadoras nucleares de Irán. Fue la primera vez que un arma digital destruía infraestructura en el mundo real, y fue una clara señal de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Israel. Y esto nos lleva al corazón de la pesadilla israelí, al único escenario que sus líderes consideran una verdadera amenaza existencial: un Irán con armas nucleares. Para Israel, la ecuación es simple y aterradora. Imagina un régimen que llama abiertamente a tu destrucción, que posee misiles balísticos capaces de alcanzar cada ciudad de tu país y que está a punto de obtener la única arma capaz de respaldar esa amenaza con una aniquilación masiva. Esa es la línea roja que Israel ha jurado que nunca permitirá que se cruce. El acuerdo nuclear de 2015 pareció poner un freno a esta ambición. A cambio de levantar las sanciones, Irán limitó su programa nuclear bajo estrictas inspecciones. Pero en 2018, la retirada de Estados Unidos del acuerdo lo hizo saltar por los aires. Sin los beneficios económicos y bajo una nueva lluvia de sanciones, Irán se sintió liberado de sus compromisos y pisó el acelerador nuclear. Hoy, según los expertos, Irán ha enriquecido uranio a niveles cercanos al grado militar y tiene suficiente material para construir varias bombas en muy poco tiempo. La campaña entre guerras podía retrasar a Irán, pero era evidente que no podía detenerlo para siempre. La tensión estaba llegando a un punto de ruptura. Y ese punto de ruptura llegó en 2024. Los ataques directos de abril, con misiles y drones cruzando el cielo, rompieron el tabú final. La guerra en la sombra había terminado, pero los intercambios de ese año fueron solo el prólogo. La calma que siguió fue tensa, frágil, el silencio antes de la verdadera tormenta.
Y esa tormenta estalló el 13 de junio de 2025. Israel, argumentando que la amenaza nuclear iraní era inminente, lanzó la Operación León Naciente, una ofensiva a gran escala. Cientos de aviones de combate oscurecieron los cielos, golpeando el corazón del programa militar y las instalaciones atómicas de Irán. Ya no eran ataques quirúrgicos para cortar el césped, era un intento de derribar el bosque entero. La respuesta iraní fue igualmente masiva. Durante 12 días se desató una guerra directa, abierta y devastadora. Misiles balísticos iraníes impactaron en ciudades israelíes como Beersheba y Tel Aviv, desafiando el famoso Domo de Hierro y el resto de defensas antimisiles del país, que si bien interceptaron la mayoría de los proyectiles, se vieron superadas en ocasiones por la pura saturación del ataque. Mientras tanto, los cazas F-35 de Israel operaban sobre territorio iraní. El escenario que ambas partes habían evitado cuidadosamente durante 45 años se convirtió en una nueva y brutal normalidad, dejando un rastro de destrucción, más de 600 muertos y 4.700 heridos en Irán, y 28 muertos en Israel con cientos de heridos. Así, el arco de la historia entre Irán e Israel se cierra de la manera más trágica y peligrosa, de aliados estratégicos a enemigos mortales en una guerra total. Es una lección escalofriante sobre cómo la ideología puede transformar la geopolítica. Las viejas doctrinas de la guerra en la sombra y la contención han quedado pulverizadas. Y justo cuando el mundo contenía la respiración, temiendo una catástrofe aún mayor, llegó una intervención inesperada. El 24 de junio de 2025 se anunció un frágil alto el fuego, mediado por Estados Unidos, pero incluso este respiro nace en la desconfianza, con acusaciones de ataques de última hora. Ahora, los tres caminos posibles ya no son hipotéticos. El primero, una guerra de desgaste, ha sido probado y ha demostrado ser devastador. El segundo, una carrera nuclear, sigue siendo una sombra amenazante, con Irán afirmando que su programa de enriquecimiento sigue intacto. Y el tercero, una nueva diplomacia, es ahora la única, aunque incierta, esperanza. Las decisiones que se tomen en las próximas horas y días en Teherán, Jerusalén y Washington no determinarán un futuro lejano, están definiendo el presente. El tablero de ajedrez de Oriente Medio no solo fue pateado, fue incendiado, y ahora el mundo observa si las llamas pueden ser contenidas o si consumirán todo a su paso.